Vamos a leer este párrafo. Matías. Es así como Robert se da cuenta que a los gringos no se les niega nada, no basta con ser un blanquito más. Ejemplo estaba en los otros que quisieron conquistar a Keka, y así empieza la historia de Roberto. Se tiñe el pelo y se lo hace planchar. Experimenta con polvos para hacer su piel más pálida. Aprende inglés y se viste como norteamericano, imitando magistralmente sus modales. Pregunta. ¿Cómo se llama esta estructura? A esta estructura. Tiene un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Un párrafo. Un párrafo. Muy bien, Matías. Un párrafo. ¿Qué es un párrafo, Evelyn? ¿Cómo puedes definir a un párrafo? Los vemos todos los días en nuestros textos. Si yo te pido defíneme qué es un párrafo, ¿cómo lo definirías? Evelyn. Ahí lo tienes, mirándote. ¿Cómo defines qué es un párrafo? Evelyn, bájate la cámara porque veo la mitad de tu cabeza. Y la idea es que te vea a ti, no a solo tu cabeza. Bájate la cámara, bájate la cámara. Bájate más la cámara. Ya. Matías, ayúdala a ver. ¿Cómo podrías tú definir a un párrafo? ¿Qué es un párrafo? Un párrafo es un conjunto de oraciones que tiene más de 3 líneas y termina en un punto. Un párrafo es el conjunto de ideas. Ajá. Es el conjunto de oraciones. Exactamente. Eso es un párrafo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un texto? Evelyn. Gracias, Matías. ¿Qué es un texto? Evelyn, ¿qué es un texto? Ya sabemos qué es un párrafo. Matías lo ha definido muy bien. Un párrafo es el conjunto de ideas, el conjunto de oraciones, que tienen relación una con otra, definitivamente. Ahora yo te pregunto, ¿qué es un texto? ¿Qué será un texto? Evelyn, ¿has visto los textos o no has visto los textos? Ya. Todos los días vemos textos. Matías, vuélvele a ayudar. ¿Qué es un texto? ¿Qué es una lectura? Un texto son ideas con forma de oración que pueden tener muchas líneas y termina en punto. Ya, eso es un párrafo. Pero, ¿qué es un texto? Está cerca. Lo que tú me acabas de definir es un párrafo. Esto que es acá que nos está mirando es un párrafo.
Pero ahora, ¿qué es un texto? ¿De qué está conformado un texto, Matías? Ya, te cambio la pregunta. Un texto está conformado Por palabras. por palabras. Ni modo, ¿no? Que esté conformado por números. Obviamente que tiene que ser de palabras. Es un conjunto de párrafos. Muy bien, Evelyn, te hice cuenta. Es un conjunto de párrafos. ¿Ok? Entonces, según los párrafos que contengan, será el tipo de texto que se tenga. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, en este párrafo, Evelyn, ¿qué está pasando? ¿Alguien está argumentando alguna idea? ¿Sustentando alguna idea? ¿Alguien estará informándonos de algún hecho importante? ¿Algún conocimiento? ¿Se estará narrando un conjunto de situaciones que le pasó a alguien? ¿O se estará describiendo alguna situación con características, ¿no? ¿Qué clase? ¿Qué se está haciendo en este párrafo, Evelyn? ¿Tú qué crees? Es así como Roberto se da cuenta que a los gringos no se les niega nada. No basta con ser un blanquito más. Ejemplo, estaba en los otros que quisieran conquistar a Keka. Y así empieza la historia de Roberto. Se tiñe el pelo, se le hace planchar, experimenta con polvos para hacer su piel más pálida, aprende inglés y se viste como norteamericano, imitando magistralmente sus modales. ¿Qué están haciendo en este párrafo, hija? ¿Sustentando alguna idea? ¿Transmitiendo algún conocimiento al mundo? ¿Describiendo algunas características de algo? ¿Narrando un hecho? ¿Qué crees que están haciendo? Están narrando que Roberto hizo se hizo cambios en su Están cuerpo. contando, ¿cierto? Están contando, están narrando. Entonces, Matías, este párrafo es un párrafo narrativo, porque están contando hechos que le pasaron en una situación. Está contando. Entonces, este es un párrafo narrativo. Y un párrafo narrativo pertenece a un texto narrativo. Y el día de hoy la competencia que ustedes deberán dominar, ¿cuál es? Tipos de texto. Hay varios tipos de texto. En este caso, el que acabamos de mostrar es un texto narrativo. ¿Por qué narrativo? Porque cuenta hechos de una situación. ¿Ok? Pero existen otros. Existen otros textos. Vamos a ver. Aquí está. Miren. Lo que le pregunté a mi querida Evelyn, ¿no? ¿Cómo se compone un texto? Por párrafos, pues, compadres. Por párrafos. Un texto se compone de párrafos. Es un conjunto de párrafos. ¿Ok? Y en cada párrafo encontramos ¿qué? Lo que ya hemos analizado, miren, ve. Ideas principales e ideas secundarias, chicos. ¿Se dan cuenta? Cada párrafo tiene ideas principales e ideas secundarias y se compone obviamente de palabras que tienen que hacer caso a la mayúscula, a los signos de puntuación, a las reglas de ortografía. Ahora, ¿qué es un párrafo? Matías lo dijo bien. Se trata de los diferentes fragmentos de un texto que pueden reconocerse por su mayúscula al comenzar y por el punto y aparte que marca su final. Eso dijo Matías. ¿Cierto? Es un conjunto de oraciones que terminan con un punto mis. Muy bien definido. Tipos de párrafos. Tipos de texto. Tipos de párrafos. Tenemos acá, ¿no? Vamos a leer Evelyn. ¿Qué dice?
aquel que cuenta una situación. Ujú. Suele tratarse de una sucesión de hechos que están ordenadas de manera cronológica. Listo. ¿No? Es aquel texto o aquel párrafo, si queremos verlo de chiquito, es aquel párrafo que cuenta una situación, está contando hechos. Suele tratarse de una sucesión de hechos que están ordenados de manera cronológica. Porque ahí decía, ¿no? Que el chico se había querido, se puso polvo en la cara para parecerse blanquito, habló inglés, ¿no? Empezó a aprender inglés, ¿no? Porque él quería conquistar una chica y como a los norteamericanos todo el mundo le hace caso, él se quería convertir en un norteamericano, ¿cierto? Entonces él estaba contando esos hechos que había pasado. Entonces cuando uno cuenta hechos, está hablando de qué tipo de párrafo, de un párrafo narrativo, Matías. Narrativo, porque está narrando hechos. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Es este, ¿no? Que el chico quería volverse gringo, ¿cierto? Estaban contando. ¿Ya? Este es un fragmento, es un párrafo de la obra Alineación, debe ser Alineación, de Julio Ramón Ribeiro. ¿Ya? Esto es un escritor peruano. Seguimos, miren, hay otro tipo de párrafo. Evelyn, leemos. Es un tipo de párrafo que pone en evidencia las características propias de los sujetos, objetos y sucesos. Es un tipo de párrafo que pone en evidencia las características propias. Ojo, características. Ojo, ya estamos hablando de características de una situación, de una persona, de un lugar, de un objeto. Cuando nos mencionan en el párrafo la descripción de características, era flaco, alto, blanco, negro, risueño, alegre, jovial, renegón, un lugar fúnebre, triste, negro, sucio. Cuando nos describen, ¿de qué tipo de texto estamos hablando, Matías? Cuando un texto tiene párrafos descriptivos, estamos hablando de un texto descriptivo, pues, ¿no? Párrafo descriptivo, texto descriptivo. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá dice, ella es morena, de cabello largo. Está describiendo a la persona. Cuando un párrafo contiene esto, esta descripción, ¿no? De características, estamos hablando del párrafo descriptivo. Ejemplo, Miss. Acá, ¿no? Lee, por favor, Matías. La casa donde me emplearon estaba llena de muebles, cuadros, estatuillas y lechos con columna de mármol. Por esos adornos no lograban ocultar el musgo que crecía en las cañerías, las paredes manchadas de humedad, el polvo de los años acumulado bajo las camas y detrás de los armarios. Todo parecía sucio. Ajá. Acá están describiendo un lugar, ¿no? Manchadas de humedad, polvo de años acumulado, bajo las camas, detrás de los... Están describiendo, ¿no? Cómo está el lugar. Es un texto descriptivo. Siguiente. Evelyn, lee. El párrafo argumentativo busca convencer al receptor acerca de alguna idea, refutarla o disuadirla. Ajá. ¿No? Argumentativo. Evelyn, argumenta. ¿Por qué faltaste a tu clase? Argumentame. O sea, justifica, sustenta. ¿Por qué faltaste a la clase? Los argumentos son aquellos sustentos, ¿ya? ¿Cuándo aparecen párrafos argumentativos? En los textos argumentativos, pues.
¿Qué se quiere en un texto argumentativo? ¿Convencer de algo o cambiar la idea de algo? A mí me parece que las profesoras peruanas son muy vehementes, porque cuando dictan su clase utilizan todas sus emociones, toda su capacidad corporal, viven la clase. Entonces yo te quiero convencer a ti, Evelyn, cuando tú leas el párrafo, te quiero convencer que las profesoras peruanas son vehementes. Y yo pongo mi argumento. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes encuentren, chicos, una opinión, pero que está sustentada, ¿no? Estamos hablando de un texto argumentativo. ¿Ok? Por ejemplo, puedo decir, no, el presidente Castillo, ¿no?, es el peor presidente de la historia, ¿no?, porque nunca antes habíamos visto tal tamaño de corrupción. Estamos viendo que están saliendo en las investigaciones de los periodistas serios, ¿no?, involucrados a la familia cercana del presidente Castillo, su esposa, su hija, ¿no? Él mismo se han encontrado audios. ¿Sí? Entonces yo te quiero convencer, cuando tú leas, Evelyn, ese texto, te quiero convencer ¿de qué? De que el presidente Castillo es un corrupto, es el peor presidente. A ese tipo de texto, ¿cómo se llama, Matías? Párrafo argumentativo. Argumentativo. Aquí está, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. El profesor de economía, Fernando Correa Méndez, asegura que los hábitos que tienen los trabajadores es la de gastar todo su dinero. Este economista asegura que si la administración del ingreso es adecuada, se puede guardar la mitad o una tercera parte del sueldo. Esto independientemente del ingreso que se tenga. Pues cuando no se puede tener un ingreso superior al ingreso, esto indica que no se encuentra en condiciones de guardar dinero y queda fuera de este margen. Está dando una opinión este economista que uno siempre debe de guardar un poquito de dinero de su sueldo. Pero eso sí, si tienes un sueldo muy bajo, obviamente que no vas a poder guardar nada. Está sustentando acá su idea. Uno siempre debe de guardar algo de su sueldo. ¿Ok? Es argumentativo. Seguimos. Pero existe otro párrafo, Evelyn, en el cual tú transmites un conocimiento, una información, ¿no? Por ejemplo, las aves guaneras del Perú están en extinción, ¿no? Estadísticas del INEI nos informan en el año 2005 que las aves guaneras están desapareciendo del litoral peruano, ¿no?, debido al cambio climático. Estás informando algo. Estás transmitiendo un conocimiento. ¿Cómo se llamará este tipo de texto? Que transmite un conocimiento. Texto expositivo. Ya está conformado por párrafos expositivos. Exponen un conocimiento, transmiten un conocimiento. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿No? Por ejemplo, acá nos dice, el Cristo Moreno surgió en una Lima apenas poblada por 10.000 habitantes en el siglo XVII. El terremoto del 20 de octubre de 1687 destruyó prácticamente a todo Lima y Callao, diezmando a sus habitantes. El hecho que la pared de adobe donde la imagen del Cristo Moreno estaba pintada resistiera la furia de la naturaleza originó que una copia fiel del original saliera en procesión. Costumbre que se mantiene hasta la fecha. Te están informando, ¿no?, de la procesión del Cristo Moreno. Cómo se creó, cómo se originó, ¿no?, cómo es que se volvió a procesión. Te están informando, te están transmitiendo una información, Evelyn. Esto es un párrafo expositivo. ¿Ok? Y finalmente, ¿no?, tenemos a un párrafo que enumera hechos. Primero, temprano, hice esto. Segundo, me puse a limpiar mis camas. Tercero, me puse a cocinar. Finalmente, reposé un rato, descansé un rato. Entonces, cuando en un texto hay una enumeración de hechos, primero, segundo, después, finalmente, estamos hablando de un párrafo enumerativo. ¿Ok? Dice, presenta una lista de situaciones comenzando por la más importante y terminando por la menos importante.
No, aquí está, ¿no? Ordené mi habitación esta mañana en una esquina, coloqué mi cama cubierta con sábanas nuevas, frente a ella puse gavetero con mis artículos personales de belleza. Está dando un relato enlistado de hechos. Ahora vamos a una ficha. Fichita, ¿dónde está? Una fichita. Para evaluar si me han entendido o no y qué tanto me han entendido.